Donald Trump desata la controversia al advertir al liderazgo iraní que si dispara a los manifestantes iraníes pacíficos, Estados Unidos reaccionará. El régimen de los ayatolás acusa a Estados Unidos de instigar la ola de manifestaciones en el país que ha dejado varios muertos, según ONGs de derechos humanos. Soy Jenny Pérez, aquí en Berlín para Deutsche Welle. Destacamos. El liderazgo iraní bajo presión de Trump, aunque el presidente iraní llama a su gobierno a escuchar las demandas legítimas de los manifestantes, dice, la represión policial se salda con al menos 6 muertos y decenas de arrestos en distintas provincias del país. En una entrevista publicada en la televisión chavista, Nicolás Maduro asegura que está abierto a cooperar con Washington en combatir al narcotráfico y en nuevos tratados petroleros. Vamos por más detalles. Hasta Caracas. Y las autoridades suizas creen que bengalas encendidas en botellas de champán cerca del techo de madera pudieron gatillar el incendio en el icónico centro de esquí en los Alpes suizos. Hay 40 muertos y 119 heridos, algunos de ellos aún imposibles de identificar. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha amenazado a Irán con intervenir contra la represión de las crecientes manifestaciones antigubernamentales en toda la República Islámica. En su plataforma Truth Social, Trump advirtió que si Irán dispara y mata violentamente a manifestantes pacíficos, como es habitual en ellos, escribió, Estados Unidos acudirá entonces en su rescate. La respuesta de Teherán llegó de inmediato. Mohammed Bagher, presidente del Parlamento iraní, advirtió de que cualquier intervención estadounidense convertiría las bases militares de ese país en la región en objetivos legítimos de represalias. Mientras tanto, los opositores al gobierno iraní han organizado las mayores manifestaciones en 3 años. Y queremos ampliar las novedades desde Washington y lo hacemos con el periodista David Alandete. David, muchos saludos. ¿Qué tan en serio habló el presidente Donald Trump? ¿Qué se dice allá en Washington sobre las advertencias del presidente al liderazgo iraní? Lo que la Casa Blanca ha dicho después de ese mensaje, el primero que publicó Donald Trump en 2026 de advertencia a los ayatolás, es que cualquier campaña de represión de esos manifestantes se va a encontrar con una respuesta formidable de Estados Unidos. Hay que recordar, antes de final de año, Trump ya en varias entrevistas dijo que no quería inmiscuirse demasiado de forma retórica, apoyando cualquier tipo de petición de cambio de régimen, porque según dijo el presidente, cada vez que Estados Unidos apoya a algún manifestante en Irán, los ayatolás inician una campaña de represión matando a decenas y no cientos de personas. Pero ahora, lo que dice la Casa Blanca ahora es que el ataque a las instalaciones nucleares del pasado verano, la famosa Operación Martillo de Medianoche, puede ser un precedente en el que además Donald Trump se inmiscuiría no solo para detener el sistema armamentístico y balístico de Irán, sino también para proteger a esos manifestantes. Y ahí Trump, según dijo el 29 de diciembre, tiene un aliado crucial, que es Israel, que también ha dicho que intervendría, sobre todo para proteger a cristianos en la región, pero también para detener cualquier expansión del poder dictatorial de los ayatolás en Irán. Es lo que dijeron los dos líderes en esa reunión en Mar-a-Lago. David, y desde el inicio de la Revolución Islámica, recordemos, en el año 1979, Estados Unidos ha ido recibiendo una importante diáspora iraní. ¿Escucha sus asesores a los exiliados iraníes a la hora de tomar las decisiones? Realmente sí, porque hay una parte de la diáspora iraní que es muy partidaria de Trump. Pero es más, el hijo del fallecido último Shah, Reza Pahlavi, se llama igual que su padre, vive aquí en Washington y asesora a Trump en materia de política iraní. Y esa diáspora que se cuenta por cientos de miles de exiliados que se han ido sumando a diversas ciudades, sobre todo en la zona de Washington, han sido muy activos en la victoria de Trump. Han sido abiertamente pro-Trump, hicieron campaña por él, prometiendo un cambio en su país, y fueron quienes más celebraron el ataque del pasado verano. Desde luego, la Casa Blanca también está haciendo un delicado equilibrio porque no quiere que parezca que está apoyando una restauración de la monarquía, cuando es algo que sería muy delicado a ojos de Washington. Pero desde luego sí que se apoya formalmente, bajo la batuta de Marco Rubio, el secretario de Estado, un cambio democrático en ese país islámico. David Alandete, muchas gracias por estos detalles en Washington. Gracias a ti.
Claro, y las protestas en Irán entran en su sexto día. Los manifestantes continúan saliendo a las calles e incluso han irrumpido en edificios gubernamentales. La grave situación económica ha sido el detonante de las manifestaciones, pero las protestas ya alcanzaron una dimensión política, evidenciando el descontento con el gobierno iraní. El gobernador del Banco Central presentó su dimisión y muchos exigen el fin del régimen islámico. Entre tanto, el presidente de Irán pidió al gobierno que escuche lo que califica como demandas legítimas de los manifestantes. Se trata de las protestas más multitudinarias de Irán desde el año 2022, cuando la joven Mahsa Amini murió bajo custodia policial tras ser detenida por no llevar el velo islámico, la yihad. Queremos ampliar el análisis en Doha con el académico de la Universidad de Qatar, Luciano Zácara. Señor Zácara, bienvenido. Y en medio de estas protestas llama la atención ese llamado del presidente Masoud Pezeshkian, quien pidió a su gobierno escuche las demandas legítimas de los manifestantes. ¿Van Pezeshkian y el ayatolá Ali Khamenei por la misma vía? ¿Hay una fisura en el liderazgo iraní? No parece, por lo pronto, que hubiera una fisura. Pezeshkian está tratando de tomar la misma postura, una postura muy similar a la que tomó Rouhani en las protestas de 2017 y 2019, cuando reconocía que la población tiene derecho a protestar, tiene derecho a demandar al Estado que le proporcione los medios de vida necesarios, que le mejore la economía, que evite que la inflación destruya su poder adquisitivo, que le provea de trabajo, y es algo que evidentemente el gobierno no está pudiendo hacer. Pezeshkian es el que lleva la política económica adelante, por lo tanto es él el que sería el máximo responsable del fracaso económico por ahora. Lo que pasa es que existe esta razón que siempre se ha utilizado en los últimos años, que es las sanciones que han vuelto a ser reimpuestas en contra de Irán, y hace que el ayatolá Khamenei, el líder espiritual, siga utilizando esa crítica desde afuera, esa presión desde afuera, como el principal motivo de las protestas, el principal motivo del fracaso económico incluso de la República Islámica. Algo que Pezeshkian reconoce que no necesariamente es todo culpa de la presión externa, sino también de efectos estructurales de la economía iraní que evitan que se haya podido dar solución a los problemas de la mayor población iraní. Luciano Zácara, muchas gracias. En Doha. Y desarrollamos ahora nuestro segundo tema de titulares, y es que el liderazgo venezolano informó que Nicolás Maduro recibió hoy personalmente al enviado especial de Xi Jinping, a Qiu Qiya. Aunque no ofrecieron más detalles, esta visita ocurre un día después de la emisión de una entrevista de Nicolás Maduro en la que ofrece diálogo a los Estados Unidos. En la entrevista transmitida por la televisión estatal chavista, Maduro ofreció sus declaraciones mientras conducía un auto. Estas son las imágenes de ese momento, en aquella entrevista donde dijo que estaba abierto a cooperar con Washington en combatir el narcotráfico y en tratados petroleros, como los que tiene Venezuela con Chevron, dijo. Sin embargo, evitó referirse a la operación con drones estadounidenses contra instalaciones portuarias en Venezuela, supuestamente utilizadas para el narcotráfico. Tras meses de presión militar, Estados Unidos continúa con sus ataques letales contra lo que llama narcolanchas, mientras refuerza sus operaciones contra buques petroleros sancionados por los Estados Unidos. Bueno, vamos a escuchar parte de las declaraciones de Nicolás Maduro. Si quieren conversar seriamente de un acuerdo de combate contra el narcotráfico, estamos listos. Que si quieren petróleo de Venezuela, está lista Venezuela para inversión estadounidense como con Chevron, cuando quieran, donde quieran y como quieran. Y naturalmente ha sido una entrevista hecha a medida de Nicolás Maduro, según los críticos, allá en Caracas, desde donde conectamos con quien ven, con la periodista Elizabeth Hostos. Elizabeth, muchos saludos. Y bueno, incluso ante Ramonet, un viejo conocido de Maduro, minimizó Maduro lo que estaba pasando en el Caribe y evitó responder la cuestión de los ataques en tierra de Estados o por parte de Estados Unidos. ¿Qué nos puedes contar al respecto? ¿Cómo cayó esta noticia ya? Un gran saludo para ti y tu audiencia. Sí, en efecto, esta entrevista generó más dudas que certidumbre, sobre todo en las bases chavistas, por cuanto Nicolás Maduro no se pronunció en relación con hechos tan graves como la explosión de más de 34 supuestas narcolanchas y con 110 fallecidos, así como un ataque en territorio venezolano, en el estado occidental del Zulia. Esto fue no solamente anunciado por Donald Trump,
sino también reconocido por el presidente de Colombia, Gustavo Petro, quien señaló que Estados Unidos liquidó prácticamente a una planta procesadora de cocaína. En el chavismo de base todavía hay muchas preguntas que surgen en redes sociales de cuándo el líder bolivariano se va a pronunciar en relación con estos hechos tan graves y dejar de eludir una situación que al parecer es más que evidente, lo que ha pasado acá en Venezuela desde el 2 de septiembre de 2025, Jenny. Elizabeth, y todo esto que nos cuentas ocurre en medio de una hiperinflación en Venezuela. ¿En qué condiciones económicas reciben los venezolanos y venezolanas 2026? Sí, Jenny, es algo muy preocupante, no solamente el tema político, que sí es algo de cotidiana conversación entre el venezolano, también está el tema económico. Cerramos el año con una inflación entre 269 y 536%, según el Fondo Monetario Internacional y el Bank of America. Y para 2026, el Fondo Monetario estima que la inflación estará en 686%. Y también tenemos que destacar que el bolívar venezolano se devaluó 84% en el año 2025. En enero de 2025, un dólar costaba 52 bolívares. Hoy día, un dólar cuesta 302 bolívares. Una situación económica bastante compleja, sumada a la política y a la incertidumbre que hay en este país, Jenny. Elizabeth Hostos, muchas gracias. Allá en Caracas. Gracias a ustedes. Vamos a cambiar de asunto y lo vamos a hacer con mi colega Rosa Casals de Economía. Muy bienvenida. ¿Qué tal, Jenny? Hablamos de la competencia en el sector de los autos eléctricos. El gigante chino de vehículos eléctricos BYD desplazó por primera vez al estadounidense Tesla, propiedad del magnate Elon Musk, en ventas anuales. BYD informó que vendió unos 2,26 millones de vehículos eléctricos en 2025, estableciendo un nuevo récord, mientras que Tesla comunicó este viernes que despachó 1,64 millones de coches. Los expertos del sector consideran que la eliminación del crédito fiscal de $7.500 afectó la demanda de autos eléctricos en Estados Unidos. A su vez, BYD busca ampliar su presencia en el extranjero, pero deberá sortear los aranceles impuestos por Washington. Compañero en Nueva York tiene más información sobre las causas de la pérdida de liderazgo de Tesla. Argemino Barro, ¿cómo estás? Encantada de saludarte de nuevo. Argemino, además de la eliminación del crédito fiscal en Estados Unidos, ¿qué otros factores explican esa caída de Tesla al segundo puesto? Hola, ¿qué tal, Rosa? Pues hay varios factores, por supuesto, esa eliminación del crédito fiscal, los aranceles también, que han metido distorsiones en las cadenas de suministro norteamericanas, la reducción también de los límites a la contaminación en Estados Unidos por parte de la administración Trump, que actuaban como un incentivo para comprar vehículos eléctricos, vehículos limpios, y luego también hay un factor político personal, y es que Elon Musk puso todo el peso de su capital político, de su persona, al lado de Donald Trump, una figura política divisiva, cuando paradójicamente la mayoría de las personas que en Estados Unidos compraban vehículos Tesla solían ser personas que vivían en grandes ciudades y que tenían una ideología más progresista y que han dejado de comprar como, digamos, respuesta política a la toma de posición de Elon Musk. Y luego en el apartado chino de la ecuación, pues tenemos el apoyo del Estado chino al desarrollo de tecnologías limpias, el control de la cadena de valor de las baterías y una gran experiencia en la economía a escala, que ha permitido fabricar vehículos eléctricos a reducido precio. Bueno, y ante este retroceso, Argemino, ¿cuál es la estrategia de Tesla para intentar recuperar el liderazgo en ese mercado global de autos eléctricos? Bueno, cuando Tesla y otras compañías que fabrican vehículos eléctricos miran al futuro, sobre todo miran a la tecnología de los coches autónomos. En el caso de Tesla, están invirtiendo en lo que llaman FSD, que son las siglas en inglés de autoconducción completa, y de hecho han creado una compañía de robotaxis autónomos en la ciudad de Austin, en Texas, y el propio Elon Musk está diciendo que este es el futuro y que Tesla llevará el liderazgo en los sistemas de conducción autónoma, aunque es un sistema que por ahora está en desarrollo y que enfrenta varios obstáculos regulatorios. El problema para Tesla es que las competidoras chinas también están invirtiendo con fuerza. En el caso de BYD, de hecho, han creado un sistema llamado el Ojo de Dios, que es a la vez un asistente personal y un sistema de conducción autónoma. Y los chinos, naturalmente, también están poniendo todo el peso, todo el músculo que tienen a su disposición económico para desarrollar un sistema que sea competitivo. Así que el futuro de ambas compañías de este mercado parece que pasa por el desarrollo de una conducción autónoma óptima.
Interesante. Muchísimas gracias, Argemino, por este análisis y muy buen fin de semana. A ustedes, buen fin de semana. Los aranceles impuestos por México a la importación de varios productos de China y otros países con los que no tiene un tratado comercial entraron en vigor este 1 de enero. Los gravámenes fueron aprobados por el Congreso en el contexto de la guerra comercial iniciada por el presidente estadounidense Donald Trump. De hecho, algunos analistas creen que los aranceles mexicanos son un gesto de alineamiento con Washington. Los aranceles afectan sectores como el calzado, automotor, textil y de juguetes, donde China tiene fuerte presencia. El gigante asiático reclamó a México que revirtiera la medida. El presidente argentino Javier Milei promulgó este viernes la denominada Ley de Principio de Inocencia Fiscal, que eleva los umbrales mínimos para acusar a ciudadanos por evasión con el objetivo de incentivar el blanqueo de ahorros en un contexto de reservas exiguas y vencimientos de deuda inminentes. La norma aumenta a $70.000 anuales el monto a partir del cual se investiga la evasión fiscal. La ley busca que los argentinos ingresen al sistema bancario los ahorros no declarados, que según estimaciones oficiales ascienden a 251.000 millones de dólares. Esta cifra sextuplica las reservas brutas del Banco Central en un año en el que Argentina enfrenta vencimientos de deuda por 19.000 millones de dólares. La economía venezolana, fuertemente dolarizada, cerró 2025 con un aumento anual del precio oficial del dólar de un 479%, mientras se amplía cada vez más la brecha con el mercado negro, donde la divisa se cotiza en casi el doble. El Banco Central venezolano fijó el dólar en 301 bolívares, lo que representa un incremento cercano al 480% frente a los 52 bolívares de comienzos de 2025. Sin embargo, la brecha con el mercado paralelo, donde se realizan cerca del 80% de las transacciones, continúa creciendo. Allí el dólar ronda los 550 bolívares. Este aumento impulsó una inflación galopante que, según consultoras privadas, podría superar el 500% en 2025. Y a partir de este año, la Unión Europea aplicará un impuesto sobre las importaciones con altas emisiones de carbono a través de lo que denomina Mecanismo de Ajuste en Frontera por Carbono, o CBAM. La medida busca igualar las condiciones con los productores europeos. Ha generado críticas de los exportadores de países en desarrollo que la califican de proteccionista. Líder global en política climática o impulsor del proteccionismo. Entre elogios y críticas, la Unión Europea se prepara para imponer un impuesto al carbono sobre media docena de importaciones con alta emisión de gases de efecto invernadero. Los precios de las importaciones de hierro, acero, cemento, aluminio, fertilizantes, electricidad e hidrógeno aumentaron desde el 1 de enero. Se trata del Mecanismo de Ajuste en Frontera por Carbono, o CBAM, y forma parte de la Agenda Verde de la Unión Europea. El nuevo impuesto busca incentivar a los exportadores a usar fuentes de energía renovable en lugar de combustibles fósiles, o elevar su precio para igualarlo a los productores europeos. Mientras las empresas europeas cumplen con regulaciones ambientales más estrictas, los exportadores de otros países no lo hacen. Eso permite a compañías no europeas producir a menor costo contaminando más. Pero el llamado arancel al carbono busca cambiar eso. El CBAM se asegura de que haya igualdad de condiciones. No pedimos nada más ni nada menos para los bienes que ingresan a la Unión Europea. En la última cumbre climática en Brasil, el reclamo de países del sur global fue muy comentado. Acusan a Europa de usar la descarbonización como pretexto para impulsar políticas proteccionistas. El arancel también es un punto clave en las negociaciones entre la Unión Europea e India para un tratado de libre comercio. China, India y Brasil fueron los que más se quejaron sobre el proceso CBAM de la Unión Europea. Creo que lo llevarán a la Organización Mundial del Comercio para debatir si prevalece la ley comercial o la ley sobre cambio climático. India, China y Brasil sostienen que el arancel al carbono viola el Acuerdo de París, donde se exige menos a las naciones en desarrollo, debido a las diferencias en las contribuciones históricas a las emisiones de carbono y su nivel de desarrollo económico. Se espera que el arancel al carbono repercuta en los consumidores europeos, ya que productores e importadores elevarán los precios para no asumir los costos. Expertos predicen que los precios de electrodomésticos
eléctricos, materiales de construcción e incluso alimentos en Europa podrían dispararse. Por ahora, la Unión Europea aplica el arancel sobre productos seleccionados, pero su entrada en vigor supondrá un reto para las economías emergentes. Y seguimos con más información. Jenny, sigue adelante. Es así, Rosa. Llama mucho la atención, también entristece, como no, las noticias de Suiza, porque allí las autoridades de ese país siguen haciendo ese balance de la peor tragedia ocurrida en su historia reciente. Ese incendio en uno de los icónicos clubes de esquí en los Alpes suizos que dejó hasta ahora, según el último balance, 40 muertos y 119 heridos, varios de ellos de gravedad. Entre las víctimas se encuentran principalmente turistas jóvenes que siguen siendo buscados por sus familiares, y es que entre los más de 100 heridos existen pacientes que están en estado de coma e inhabilitados para hablar. Las informaciones e investigaciones oficiales sugieren como principal hipótesis de la catástrofe bengalas colocadas en botellas de champán que estallaron muy cerca del techo de madera del recinto. Homenaje en el lugar del mortal incendio que causó la muerte de unas 40 personas en Crans-Montana. El bar Le Constellation, un local muy popular entre los jóvenes, estaba abarrotado en las primeras horas del día de Año Nuevo cuando las llamas se propagaron por la sala. Los peritos afirman que podría llevar días en identificar a las víctimas. Una espera angustiante para familias y amigos. Han pasado 30 horas desde que mi hijo desapareció, 30 horas sin tener noticias. Así que ahora estoy en las redes sociales, las empecé ayer. Quiero que la foto de mi hijo circule, por si acaso, por si alguien lo reconoce. En ese caso, que me llamen, que se pongan en contacto conmigo. Tengo seres queridos afectados. De mi mejor amiga todavía no sé nada. Sigo sin saber dónde está. Es impactante. Y entonces te das cuenta de que esto le puede pasar a cualquiera. Eran alrededor de la 1:30 cuando las llamas envolvieron el sótano del bar. Testigos afirman haber visto cómo unas bengalas encendidas prendían el techo de madera. Los transeúntes describieron escenas de pánico y caos mientras personas con graves quemaduras salían a la calle. Era como una película de terror. Nunca vi nada igual en mi vida. Y entonces perdí a mi mejor amiga, que estaba en mis brazos. Intentamos reanimarla. Había bomberos, policías, estaban por todas partes. Era una locura, una auténtica locura. No se lo deseo a nadie. Por eso, como le digo a todo el mundo, ahora es el momento de estar juntos, de que todos nos queramos. Es importante. Las autoridades locales han descartado un ataque deliberado o terrorismo, pero han rechazado especular sobre las causas de la tragedia. En el futuro inmediato y en los próximos días, la prioridad será identificar a los fallecidos para que sus cuerpos puedan ser devueltos rápidamente a sus familias. Los cadáveres de las víctimas ya han sido retirados del bar, mientras la investigación oficial sobre el origen del incendio sigue en curso. En Ucrania dicen que la reestructuración que Volodymyr Zelensky hizo de su gabinete de gobierno tiene como principal objetivo dos cosas: preparar a Ucrania para el frente una vez termine el invierno y preparar, por otro, el posible sucesor político de su gobierno. Entre todos los cambios, Zelensky nombró como nuevo jefe de gabinete a quien ven a Kirilo Budanov, quien es el halcón más popular en el frente de guerra contra Rusia. Budanov será el cerebro de la toma de decisiones en la guerra y también de las negociaciones de paz lideradas por los Estados Unidos. El general Kirilo Budanov aporta su experiencia militar al cargo de jefe de gabinete presidencial, un puesto que tradicionalmente ha ocupado un funcionario civil. Budanov, un respetado ex jefe de inteligencia de defensa, es una figura popular entre las Fuerzas Armadas. Desempeñará un papel clave en las conversaciones de paz y considera que el próximo febrero es el momento más propicio para lograr un avance decisivo. Este es el mejor momento, tanto para Rusia como para Ucrania, para lograr algo. Está vinculado a la actividad militar, al aumento de las temperaturas, etc. Hay muchos factores que deben tenerse en cuenta. Zelensky espera que el nombramiento de Budanov
ayude a restablecer la confianza en su liderazgo, en un momento en el que Rusia avanza en el campo de batalla y Donald Trump presiona a Ucrania para que ponga fin rápidamente a la guerra. El anterior jefe de gabinete de Zelensky, Andriy Yermak, amigo personal suyo, tuvo que dimitir el pasado mes de noviembre por acusaciones de corrupción. Kirilo Budanov comienza su mandato sin antecedentes de ningún tipo. Más noticias internacionales a continuación. Misiles rusos impactaron en un edificio de apartamentos en Kharkov, en el noreste de Ucrania, causando al menos 25 heridos. Ucrania afirma que se trató de 2 misiles balísticos, mientras que Rusia niega el ataque. Imágenes captadas por un dron muestran la magnitud de la devastación provocada por el impacto. Kim Yoo-hae, la hija del líder norcoreano Kim Jong-un, realizó su primera visita pública a un mausoleo dedicado a la familia Kim. Observadores afirman que es una señal más de que la joven está siendo preparada para suceder a su padre, tercero en la dinastía que gobierna Corea del Norte desde 1948. Los separatistas del sur de Yemen, respaldados por los Emiratos Árabes Unidos, han anunciado el inicio de un periodo de transición de 2 años como primer paso hacia la independencia. Su objetivo es celebrar un referéndum sobre la secesión del norte del país. El anuncio se produjo horas después de que acusaran a la vecina Arabia Saudita de haber matado a 20 de sus combatientes en ataques aéreos contra 2 de sus bases militares. Y un fuerte sismo de magnitud 6,5 en la escala de Richter sacudió la capital de México y otros estados del país. El temblor hizo sonar la alerta en el Distrito Federal y cientos de personas fueron obligadas a evacuar edificios e inmuebles. Durante la evacuación se produjo la muerte de un hombre en Ciudad de México. También obligó a la suspensión de la habitual rueda de prensa matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum. El terremoto tuvo su epicentro a 15 kilómetros de San Marcos, estado de Guerrero, informó Sheinbaum a su regreso al Palacio Nacional minutos después del temblor. Y aquí nos despedimos. Muchas gracias por su atención. Soy Jenny Pérez. Esto es Deutsche Welle para ustedes desde Berlín. Hasta pronto.